En la madrugada del 15 de octubre de 1687 en Buenos Aires, los gritos más desgarradores que jamás se habían escuchado en el Río de la Plata atravesaron el aire frío del invierno austral. 4 cuerpos se retorcían en agonía mientras el aceite hirviendo derretía su piel, aplicado por las manos de una mujer que había perdido todo lo que amaba. Juana de Buenos Aires, esclava criolla de 28 años, había ejecutado la venganza más meticulosa y brutal jamás documentada en Argentina colonial. En una sola noche convirtió a sus opresores en víctimas de sus propios métodos de tortura. Esta es la historia de cómo el dolor maternal se transformó en furia vengadora y cómo una mujer demostró que la justicia a veces debe tomarse con las propias manos. Suscríbete ahora para descubrir cómo una madre esclavizada ejecutó la venganza más calculada y sangrienta de la época colonial. Buenos Aires en 1687 era una ciudad fronteriza del Imperio Español, puerta de entrada al Río de la Plata y centro neurálgico del comercio de cueros y esclavos en el Cono Sur. Sus calles de tierra se extendían desde el puerto hacia las vastas llanuras de la Pampa, donde las estancias generaban fortunas inmensas basadas en el trabajo forzado de africanos e indígenas. Cada año, entre 400 y 600 esclavos llegaban por el puerto para ser distribuidos entre los estancieros más prósperos de la región. En las afueras de Buenos Aires se alzaba la Estancia Santa Catalina, propiedad de don Carlos Ramírez de Toledo, uno de los hombres más ricos y crueles del virreinato del Río de la Plata. Su residencia era una construcción masiva de adobe y piedra que se extendía por hectáreas, albergando no solo a su familia, sino también a 65 esclavos que trabajaban en condiciones de extrema brutalidad. Don Carlos había construido su fortuna sobre 3 pilares: la cría de ganado vacuno, el comercio de cueros con España y la explotación sistemática de mano de obra esclava. Entre estos esclavos se encontraba Juana, una mujer criolla de 28 años, nacida en la propia estancia de padres africanos. Su madre había sido una esclava angoleña llamada Ngozi, violada por el anterior dueño de la estancia, y su padre un congo llamado Kwame, que murió trabajando los campos cuando ella tenía apenas 8 años. Juana había crecido sirviendo en la casa principal, aprendiendo español perfectamente y desarrollando una inteligencia excepcional que la convertía en indispensable para la administración doméstica. Su nombre original había sido Amara, pero don Carlos la había rebautizado como Juana cuando comenzó a trabajar en la casa principal. Durante 20 años había servido fielmente a la familia Ramírez, responsable de supervisar la cocina, el cuidado de los animales domésticos y la administración interna de la estancia. Su inteligencia excepcional y su capacidad para aprender rápidamente la habían convertido en la esclava doméstica principal, pero también en objeto de una confianza peligrosa. Don Carlos tenía 3 hijos varones: Miguel de 25 años, Rafael de 22 y Antonio de 19. Los 3 hermanos Ramírez habían heredado no solo la fortuna paterna, sino también su desprecio absoluto hacia los esclavos y su crueldad sistemática. Para ellos, la vida humana africana no tenía valor alguno más allá de la producción económica que podía generar. Miguel, el mayor, se había especializado en la violación sistemática de esclavas jóvenes. Consideraba que era su derecho natural como amo disponer de los cuerpos de sus propiedades humanas. Había embarazado a más de 25 mujeres durante su vida, vendiendo inmediatamente a los niños nacidos para evitar problemas de mestizaje en la estancia. Su crueldad no tenía límites conocidos. Golpeaba a los esclavos con bastones de hierro. Los marcaba con hierros candentes por diversión y organizaba competencias donde apostaba con sus hermanos sobre cuántos latigazos podía resistir cada víctima antes de perder la conciencia. Rafael había desarrollado una obsesión enfermiza con la separación de familias esclavas. Encontraba placer sádico en vender por separado a madres e hijos, especialmente cuando los niños eran muy pequeños.
Los negros no sienten como nosotros, solía decir mientras observaba el sufrimiento de las madres desesperadas. Es mejor separarlos temprano para evitar que desarrollen vínculos que los hagan improductivos. Antonio, el menor, compensaba su juventud con una crueldad que superaba la de sus hermanos mayores. Había inventado castigos elaborados para esclavos que consideraba perezosos o desobedientes. Sus métodos incluían quemaduras con hierros candentes aplicados en patrones específicos, azotes con látigos de cuero con puntas de metal, y períodos prolongados de privación de agua y comida que llevaba a los esclavos al borde de la muerte. Pero fue en 1685 cuando Juana experimentó la transformación que la convertiría en la vengadora más temida del Río de la Plata. Ese año había dado a luz a gemelas, Rosa y Carmen, fruto de una violación de Miguel Ramírez durante una noche en que había estado bebiendo más de la cuenta. A pesar del horror de su concepción, Juana amó a esas niñas con una intensidad que trascendía el dolor de su origen. Las gemelas se convirtieron en la única luz en el infierno de la estancia Santa Catalina. Juana les enseñaba secretamente canciones que había aprendido de su madre angoleña. Les contaba historias sobre África que su abuela le había transmitido y soñaba con el día en que podrían conocer la libertad. Durante 2 años logró mantenerlas relativamente protegidas, trabajando jornadas dobles para que no fueran asignadas a labores de campo demasiado temprano. La estancia Santa Catalina funcionaba como una máquina perfecta de explotación humana. En el casco principal vivía la familia Ramírez, rodeada de lujos comprados con sangre y sufrimiento africano. Los barracones de esclavos se extendían hacia el sur de la construcción principal. Edificaciones precarias donde se hacinaban hombres, mujeres y niños en condiciones infrahumanas. Los establos para el ganado vacuno estaban mejor mantenidos y más ventilados que las habitaciones destinadas a los esclavos. Don Carlos había perfeccionado un sistema de control basado en el terror sistemático y la brutalidad ejemplar. Los castigos públicos eran frecuentes y extremadamente brutales, diseñados específicamente para sembrar miedo en toda la población esclava. Cualquier signo mínimo de resistencia o desobediencia era castigado con una severidad que dejaba cicatrices permanentes, tanto físicas como psicológicas, no solo en la víctima directa, sino en todos los testigos forzados. La alimentación de los esclavos consistía en desperdicios de cocina mezclados con harina de maíz, frecuentemente podrida, y carne de animales enfermos que no podía ser vendida en los mercados de Buenos Aires. Dormían hacinados en habitaciones sin ventilación adecuada, encadenados durante las noches para evitar intentos de fuga. Las enfermedades se extendían rápidamente entre la población esclava. Tuberculosis, disentería, fiebres tropicales e infecciones que don Carlos consideraba bajas naturales del negocio, no diferentes a la mortalidad del ganado. Juana había desarrollado un sistema de supervivencia basado en la observación meticulosa y la sumisión aparente. Durante 8 años había memorizado cada rutina, cada debilidad, cada secreto de la familia Ramírez. Sabía exactamente cuándo y dónde cada miembro de la familia era más vulnerable. Conocía que don Carlos revisaba los libros de cuentas cada miércoles por la noche en su estudio privado, completamente solo. Sabía que Miguel tenía la costumbre de bañarse en el río que atravesaba la estancia cada viernes al amanecer. Había memorizado que Rafael y Antonio jugaban cartas en la galería principal cada domingo después de la cena, bebiendo hasta altas horas de la madrugada. Esta información, acumulada pacientemente durante años de servicio forzado, se convertiría en el fundamento de su venganza perfecta. En las noches, cuando la familia dormía, Juana planeaba mentalmente diferentes escenarios para proteger a sus hijas, pero sabía que cualquier intento de fuga resultaría no solo en su muerte, sino en la tortura de Rosa y Carmen frente a sus ojos. Esta realidad la mantuvo en silencio durante años, acumulando odio y dolor como combustible para una venganza que crecía día a día en su interior. Juana ha sobrevivido 8 años en este infierno,
Pero algo está a punto de cambiar para siempre. ¿Estás preparado para conocer el evento que transformará a una madre amorosa en la vengadora más despiadada de la Argentina colonial? El 10 de octubre de 1687, un miércoles que Juana recordaría hasta su último aliento, ocurrió el evento que transformaría para siempre su alma y sellaría el destino de la familia Ramírez. Era la época de mayor frío en Buenos Aires, cuando los vientos helados de la pampa convertían las madrugadas en cuchillos que atravesaban hasta los huesos, y los ánimos se endurecían como el hielo que se formaba en los bebederos del ganado. Las gemelas, Rosa y Carmen, ahora de 2 años, habían comenzado a caminar con firmeza y explorar la estancia con la curiosidad natural e inocente de su edad. Esa mañana, mientras Juana preparaba el desayuno en la cocina de la casa principal, las niñas se escabulleron hacia el corral principal, donde Miguel, Rafael y Antonio Ramírez discutían acaloradamente sobre la compra de un nuevo lote de ganado vacuno que había llegado desde las estancias del sur. Las pequeñas, atraídas por el mugir de las vacas y el movimiento de los animales, se acercaron inocentemente al corral de madera que contenía a los animales recién llegados. Carmen, la más aventurera y curiosa de las dos, se acercó a una ternera joven que estaba separada del resto del rebaño. Extendió su pequeña mano para tocar al animal con la inocencia natural de una niña de 2 años. Los hermanos Ramírez notaron inmediatamente la presencia de las niñas cerca del ganado. Para ellos, cualquier contacto entre esclavos y animales de valor comercial era una contaminación intolerable. «¡Malditas negras inmundas!», rugió Miguel al ver a Carmen tocar al animal con sus pequeñas manos. «Estos animales van a contaminar todo el ganado con sus enfermedades». Sin pensarlo 2 veces ni mostrar la menor compasión hacia la edad de la niña, tomó un látigo de cuero con puntas de metal y lo descargó brutalmente sobre la espalda de Carmen. La pequeña de 2 años gritó de dolor y terror, su diminuto cuerpo cayendo al suelo lleno de barro y sangre. Rosa corrió inmediatamente hacia su hermana gemela, llorando y gritando, pero Rafael la levantó violentamente del cabello, arrancándole mechones enteros. «Tú también quieres una lección, negrita de mierda», le gritó con furia descontrolada antes de arrojarla violentamente contra la cerca de madera del corral. El sonido del impacto del pequeño cuerpo contra la madera se escuchó por toda la estancia, como un disparo seco y terrible. Juana llegó corriendo desde la cocina al escuchar los gritos desesperados de sus hijas. Pero ya era demasiado tarde para evitar la tragedia que cambiaría su vida para siempre. Carmen yacía inmóvil en el barro, con sangre saliendo de la profunda herida que el látigo con puntas de metal había abierto en su pequeña espalda, mientras Rosa convulsionaba en el suelo con una fractura claramente visible en su diminuto brazo izquierdo. «Mis niñas, mis bebés preciosos», gritó desesperada, arrojándose al suelo embarrado para abrazar los pequeños cuerpos ensangrentados de sus hijas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba inútilmente de detener la hemorragia de Carmen y calmar las convulsiones de Rosa. «Cállate, perra inmunda», le espetó Antonio mientras la pateaba brutalmente en las costillas, enviándola rodando varios metros. «Estos animales están aprendiendo que no pueden tocar lo que no les pertenece. Deberías agradecernos por educar correctamente a tu cría antes de que cometa errores más graves». Don Carlos apareció atraído por el alboroto, montado en su caballo favorito y vestido con su atuendo de estanciero. Al ver la escena de las niñas agonizando en el barro, no mostró la menor compasión o preocupación hacia las pequeñas víctimas, sino únicamente irritación por la interrupción de sus actividades comerciales matutinas. «¿Qué significa este escándalo?», Zrenia rugió con voz autoritaria. «Tengo compradores de ganado esperando en el casco y ustedes armando circo por 2 negras inmundas. ¿Qué ha pasado aquí exactamente?». «Las crías estaban tocando el ganado nuevo, padre», explicó Miguel, limpiándose las manos ensangrentadas en su camisa como si hubiera tocado algo inmundo. «Les estaba enseñando que cada cosa tiene su lugar en esta estancia y que los negros no tocan lo que vale dinero».
Don Carlos observó a las niñas moribundas durante varios segundos sin mostrar la menor emoción humana. Sus ojos calculaban únicamente el valor económico perdido si las esclavas morían. Bien hecho, Miguel. Hay que educarlas desde pequeñas o crecen creyendo que tienen derechos que no les corresponden. Luego se dirigió a Juana con la frialdad absoluta que caracterizaba todas sus interacciones con los esclavos. Limpia este desorden inmediatamente y vuelve a tu trabajo en la cocina. Si estas dos ya no sirven para trabajar, las venderé en Buenos Aires para alimentar cerdos. Las siguientes 4 horas fueron las más largas y desesperantes en la vida de Juana. Cargó los pequeños cuerpos agonizantes de sus hijas hasta su habitación en los barracones de esclavos, donde intentó desesperadamente salvar sus vidas utilizando todos los remedios caseros que había aprendido de su madre angoleña durante su infancia. Aplicó cataplasmas de hierbas medicinales, intentó detener las hemorragias con trapos limpios y rezó en su lengua nativa pidiendo un milagro que no llegó. Pero las heridas internas causadas por la brutalidad de los hermanos Ramírez eran demasiado severas para su conocimiento médico limitado. El látigo con puntas de metal había perforado órganos internos de Carmen, mientras que la fractura de Rosa había causado una hemorragia interna que Juana no podía detener con sus recursos primitivos. Rosa murió primero a las 3:15 de la tarde, con apenas 2 años de vida. Sus últimas palabras fueron «Mamá duele», en un susurro ahogado que destrozó completamente el alma de Juana. Carmen resistió hasta las 5:30 de la tarde, aferrada con sus pequeñas manos a los dedos de su madre, antes de exhalar su último aliento con los ojos pardos fijos en el rostro lloroso de Juana, como si tratara de memorizar por última vez el rostro de quien más la había amado en este mundo cruel. En ese momento exacto, algo se quebró irremediablemente en el corazón y el alma de Juana. El dolor maternal más profundo que puede experimentar un ser humano se transformó en una furia que trascendía cualquier emoción humana normal. Las lágrimas se secaron en sus ojos como si un fuego interno las hubiera evaporado, y fueron reemplazadas por una frialdad que helaba la sangre. La mujer que había sido Amara, la esclava sumisa, había despertado convertida en un instrumento de venganza divina. Esa noche, bajo la luz pálida de la luna pampeana, Juana cargó los pequeños cuerpos de sus hijas hasta un rincón oculto de la estancia, donde cavó sus tumbas con sus propias manos ensangrentadas. El suelo helado de octubre se resistía a la pala improvisada, pero la furia le daba fuerzas sobrehumanas. Mientras enterraba a Rosa y Carmen en la tierra fría, hizo un juramento en la lengua de sus antepasados que resonaría en su alma para siempre. Por la sangre de mis hijas, por el dolor de mi vientre, por las lágrimas que no volveré a derramar, juro que cada gota de su sangre inocente será pagada con ríos de sangre de sus asesinos. Miguel, Rafael, Antonio y Carlos conocerán el mismo dolor que infligieron, multiplicado hasta el infinito. Durante los siguientes 5 días, Juana continuó trabajando en la casa principal como si nada hubiera pasado. Preparaba las comidas, limpiaba las habitaciones, atendía a la familia con la misma eficiencia mecánica de siempre. Pero los otros esclavos que la conocían desde la infancia notaron el cambio radical en su comportamiento. Sus ojos se habían vuelto de hielo, cristalinos pero vacíos de toda calidez humana. Sus movimientos eran calculados, precisos, como los de un depredador que estudia meticulosamente a su presa antes del ataque final. La transformación psicológica era completa y definitiva. La madre amorosa que había cantado canciones de cuna había muerto junto con sus hijas en aquel corral maldito. Lo que quedaba era una vengadora que conocía cada secreto, cada rutina, cada debilidad de aquellos que le habían arrebatado todo lo que amaba en el mundo. Su inteligencia, siempre excepcional, ahora estaba completamente enfocada en un solo objetivo: la destrucción total de la familia Ramírez. Los hermanos Ramírez, completamente ajenos al peligro mortal que se gestaba en silencio a solo metros de sus habitaciones, continuaron sus vidas de crueldad y excesos,
sin sospechar que habían despertado a la furia más letal y calculadora que jamás caminaría por las tierras infinitas de la pampa argentina. El dolor maternal se había convertido en arma mortal. Juana había comenzado a planear una venganza que sería recordada y susurrada durante siglos en toda América del Sur. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre destrozada se convirtió en la estratega más peligrosa y despiadada de la época colonial? Durante las 3 semanas siguientes a la muerte de sus hijas, Juana se transformó en una sombra silenciosa que observaba, memorizaba y planificaba con la precisión meticulosa de un general experimentado preparando la batalla más importante de su existencia. Su dolor se había cristalizado en frialdad calculadora, y su amor maternal destruido se había convertido en sed de venganza que consumía cada pensamiento, cada respiración, cada latido de su corazón. Los otros esclavos de la estancia Santa Catalina notaron el cambio radical y aterrador en el comportamiento de Juana. Catalina, una mujer congoleña de 45 años que había sido su confidente y figura materna durante años, intentó acercarse para consolarla durante una de esas madrugadas interminables mientras trabajaban en la cocina preparando el desayuno de los amos. «Hermana mía», le susurró Catalina con voz cargada de compasión. «Sé que el dolor te está matando por dentro como un fuego que no se apaga, pero debes encontrar fuerzas para seguir viviendo. Tus hijas no habrían querido verte así». Juana la miró con ojos que ya no reflejaban vida humana, sino algo mucho más peligroso y terrible. Cuando respondió, su voz tenía una cualidad que helaba el alma de quien la escuchaba. «Catalina», le respondió con una calma que daba más miedo que cualquier grito, «yo ya morí hace 3 semanas en aquel corral junto con Rosa y Carmen. Lo que ves aquí caminando y trabajando es solo el instrumento de la justicia que mis hijas merecen. No trates de detenerme ni de hacerme cambiar de opinión porque ya no hay vuelta atrás en este camino». Durante las siguientes semanas, Juana desarrolló un plan de venganza que superaba en complejidad, elaboración y crueldad cualquier cosa jamás documentada en los archivos criminales coloniales del Río de la Plata. No sería una explosión espontánea de ira descontrolada, sino una ejecución perfectamente calculada que garantizaría que cada miembro de la familia Ramírez experimentara exactamente el mismo sufrimiento y terror que había infligido sistemáticamente a los esclavos durante décadas de crueldad. Su primera ventaja táctica era el conocimiento íntimo y detallado que tenía de la casa, las rutinas familiares y los hábitos personales de cada miembro de la familia. Durante 8 años de servicio doméstico, había observado y memorizado cada movimiento, cada hábito, cada momento de vulnerabilidad, cada punto débil que ahora se convertiría en una oportunidad mortal. Sabía perfectamente que don Carlos revisaba meticulosamente los libros contables y documentos comerciales cada miércoles por la noche en su estudio privado del 2º piso, completamente solo y desprotegido durante al menos 2 horas. Conocía que Miguel tenía la costumbre inquebrantable de bañarse en el río que atravesaba la estancia cada viernes al amanecer, momento en que estaba completamente desnudo y vulnerable. Había memorizado que Rafael y Antonio jugaban cartas compulsivamente en la galería principal cada domingo después de la cena, bebiendo vino hasta altas horas de la madrugada y perdiendo progresivamente sus reflejos y capacidad de reacción. Su segunda ventaja era la confianza ciega que la familia había depositado en ella durante años de servicio aparentemente leal. Como esclava doméstica principal y administradora de facto de la casa, Juana tenía acceso libre y sin supervisión a todas las habitaciones. Conocía la ubicación exacta de las armas. Tenía copias de las llaves de todos los armarios y, lo más importante para sus planes, controlaba completamente la preparación de todos los alimentos y bebidas que consumía la familia diariamente. Juana comenzó a adquirir discretamente, pero sistemáticamente, todos los elementos necesarios para ejecutar su venganza perfecta. Durante sus visitas semanales al mercado de Buenos Aires para comprar provisiones para la estancia, robó pequeñas cantidades de hierbas venenosas y plantas alucinógenas que
que conocía desde su infancia, cuando su madre le había enseñado los secretos de la medicina tradicional africana. También comenzó a almacenar aceite de cocina extra en recipientes escondidos, fingiendo que era para preparar frituras especiales que había prometido cocinar para las celebraciones familiares. Pero lo más ingenioso y diabólico de su plan era el componente psicológico cuidadosamente diseñado. Juana había decidido con frialdad absoluta que los Ramírez no morirían rápida y limpiamente como habían muerto sus inocentes hijas. En lugar de eso, experimentarían terror prolongado, dolor físico extremo y la desesperación psicológica de saber que su muerte era completamente inevitable, pero que llegaría lenta y dolorosamente. Cada miembro de la familia moriría de una forma específicamente diseñada para reflejar exactamente la crueldad particular que había mostrado hacia los esclavos durante años de sadismo sistemático. Para don Carlos, quien había reducido vidas humanas a simples números en libros contables y había tratado a los africanos como ganado sin alma, Juana planeaba una muerte por aceite hirviendo, aplicado lentamente, gota a gota, como el oro fundido que tanto amaba contar en sus arcas. Para Miguel, que había violado sistemáticamente a decenas de mujeres esclavas considerándolo un derecho natural de su posición, reservaba una castración lenta y dolorosa antes de la muerte final por quemaduras de aceite hirviendo. Para Rafael, que había encontrado placer diabólico en separar familias y observar el sufrimiento de las madres, moriría siendo forzado a observar cómo ella torturaba lentamente a sus hermanos antes de recibir su propio castigo prolongado. Para Antonio, el más joven pero también el más innovadoramente cruel, había diseñado la muerte más lenta y elaboradamente dolorosa de todas, utilizando exactamente los mismos instrumentos de tortura que él había inventado para atormentar a los esclavos más débiles y vulnerables de la estancia. Juana también había identificado con precisión militar el momento perfecto para ejecutar su plan de venganza total. El domingo 15 de octubre, cuando la familia celebraría el bautismo del hijo recién nacido de Miguel con la esclava que había violado el mes anterior. Ese día todos estarían reunidos en la casa principal, relajados por la celebración religiosa y con las defensas psicológicas completamente bajas debido al alcohol que consumirían durante la fiesta familiar. Durante esas 3 semanas de preparación meticulosa, Juana adquirió habilidades letales que jamás había imaginado poseer. Aprendió a moverse por la casa en completo silencio como un fantasma, a abrir cerraduras sin hacer el menor ruido utilizando técnicas que había observado a ladrones ocasionales, y a preparar mezclas precisas de hierbas que podían adormecer, paralizar o causar alucinaciones sin provocar muerte inmediata. Su inteligencia natural, siempre excepcional desde la infancia, ahora estaba potenciada y enfocada por la furia pura y el dolor transformado, convirtiéndola en una asesina perfectamente calculadora y despiadada. La esclavitud había forjado en ella una paciencia infinita y una capacidad de observación que ahora se convertían en las armas más letales imaginables. Los esclavos más observadores y experimentados de la estancia comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento diario de Juana. Trabajaba con eficiencia mecánica absolutamente perfecta, pero sus ojos constantemente calculaban distancias, tiempos de reacción y oportunidades de ataque. Sus movimientos eran medidos, sus respuestas monosilábicas, su concentración total. Algunos esclavos más ingenuos sospechaban que estaba planeando una fuga desesperada hacia las tierras del norte donde la esclavitud era menos rígida. Otros, más experimentados en reconocer los signos del dolor extremo, temían que hubiera enloquecido completamente de pena y fuera a intentar algo autodestructivo que los implicaría a todos en el castigo posterior. Ninguno, absolutamente ninguno, imaginaba la verdadera magnitud, complejidad y letalidad de lo que se gestaba meticulosamente en la mente ahora fría y calculadora de Juana. Su plan no era escape, no era locura, no era autodestrucción, era justicia pura ejecutada con precisión militar. La ironía era perfecta y poéticamente apropiada.
Los mismos Ramírez que habían destruido deliberadamente su capacidad de amar y su instinto maternal, inadvertidamente habían despertado y liberado una inteligencia estratégica, superior, que ahora se volvía contra ellos con todo su poder destructivo. La esclava doméstica, en quien habían confiado durante años para su comida diaria, su seguridad nocturna y su comodidad personal, se había convertido en el peligro más letal que jamás había pisado las tierras de su estancia. El sábado 14 de octubre, Juana hizo los preparativos finales para la ejecución de su venganza. Escondió los recipientes de aceite extra en lugares estratégicos de la casa principal. Verificó minuciosamente que las hierbas paralizantes estuvieran correctamente preparadas y dosificadas, y repasó mentalmente cada paso de su plan una vez más, como un ritual sagrado. No habría lugar para errores, improvisaciones o clemencia de último momento. Esa noche, por primera vez en 3 semanas, Juana visitó las tumbas recién cavadas de Rosa y Carmen. Se arrodilló ante los pequeños montículos de tierra pampeana y susurró en la lengua angoleña que su madre le había enseñado. Mañana, mis niñas, amadas, comenzará a pagarse la deuda de sangre más grande jamás cobrada en estas tierras. Sus asesinos conocerán el mismo dolor que ustedes sintieron, pero multiplicado 1000 veces y prolongado durante horas. El plan perfecto había sido trazado con precisión matemática. Juana estaba lista para ejecutar la venganza más brutal, elaborada y sangrienta jamás documentada en territorio argentino. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre convertida en vengadora ejecutó la justicia más despiadada de la época colonial? Domingo 15 de octubre de 1687. El día del juicio final había llegado para la familia Ramírez. La estancia Santa Catalina despertó bajo un cielo gris que presagiaba la tormenta que se avecinaba, tanto meteorológica como humana. La familia se preparaba para celebrar el bautismo del hijo bastardo de Miguel con una esclava, ceremonia que reuniría a toda la familia extendida y algunos invitados selectos de la sociedad porteña. Juana se levantó antes del amanecer, como había hecho durante 8 años de esclavitud. Pero esta vez sabía con certeza absoluta que sería la última vez que despertaría en esa condición. Hoy se convertiría en algo completamente diferente, en la encarnación de la justicia divina que sus hijas merecían. La preparación del banquete bautismal le proporcionó la cobertura perfecta para los preparativos finales de su venganza elaborada. Mientras cocinaba metódicamente los platos favoritos de la familia Ramírez, Juana incorporó discretamente las hierbas paralizantes que había preparado durante semanas de trabajo clandestino. No las suficientes para causar muerte inmediata, sino las dosis exactas para debilitar progresivamente sus reflejos físicos y su capacidad de resistencia, manteniéndolos conscientes para experimentar completamente su sufrimiento. Don Carlos se despertó de excelente humor esa mañana dominical, completamente ajeno al hecho de que estaba viviendo las últimas horas de su existencia. Durante el desayuno familiar, Juana lo observó con ojos calculadores, mientras él masticaba lentamente el pan untado con mermelada que contenía la primera dosis de sedante paralizante. «Juana, este pan está especialmente delicioso hoy», comentó don Carlos sin sospechar que cada bocado lo acercaba inexorablemente a su destino final. «Prepara la misma receta para la cena de esta noche después del bautismo». «Por supuesto, amo Carlos», respondió Juana con una reverencia perfectamente ejecutada, mientras calculaba mentalmente que el sedante haría efecto en aproximadamente 6 horas, justo cuando comenzara la celebración nocturna postbautismal, y la familia estuviera reunida y relajada. Durante el día fueron llegando gradualmente los otros invitados. 3 estancieros socios comerciales de don Carlos, sus respectivas esposas elegantemente vestidas, el párroco que oficiaría la ceremonia, algunos funcionarios coloniales de Buenos Aires y varios parientes lejanos de la familia. Juana sirvió aperitivos y bebidas que también contenían dosis cuidadosamente calculadas de sus mezclas paralizantes. Cada persona recibiría exactamente la cantidad necesaria según su peso corporal estimado.
un cálculo que había perfeccionado durante años, observando atentamente cómo diferentes cantidades de alcohol afectaban a cada miembro de la familia y sus invitados habituales. Los hermanos Ramírez llegaron al atardecer para la ceremonia, exhibiendo la arrogancia y prepotencia que Juana había aprendido a odiar con cada fibra de su ser durante años de humillaciones diarias. Miguel venía directamente de violar a una esclava indígena recién comprada en los mercados de Buenos Aires. Rafael traía consigo documentos de venta que separaban a 4 familias africanas, riéndose abiertamente de las lágrimas y súplicas de las madres que perdían para siempre a sus hijos pequeños. Antonio había pasado la tarde torturando a un esclavo anciano que había osado pedir una ración extra de comida durante la jornada laboral, utilizando los instrumentos de tortura que él mismo había diseñado. El bautismo se realizó en la capilla privada de la estancia, una construcción pequeña pero elegante que don Carlos había mandado edificar para demostrar su devoción cristiana. El contraste entre la ceremonia religiosa y la brutalidad cotidiana de la familia era una ironía que no pasaba desapercibida para Juana, quien observaba todo desde su posición de servicio, memorizando cada detalle que pudiera ser útil para sus planes. «Juana, sirve el vino especial», ordenó don Carlos cuando todos los invitados estuvieron sentados alrededor de la gran mesa del comedor principal después de la ceremonia religiosa. «Hoy celebramos no solo un bautismo, sino 20 años más de prosperidad en el negocio ganadero más exitoso del Río de la Plata». Juana sirvió personalmente cada copa del vino ceremonial, asegurándose meticulosamente de que los miembros de la familia Ramírez recibieran las porciones más generosas del brebaje adulterado con sus venenos paralizantes. Mientras llenaba la copa de plata de Miguel, sus ojos se encontraron por un instante cargado de significado. Él, ya afectado por el alcohol previo y comenzando a sentir los efectos sutiles del sedante, le guiñó el ojo de manera lasciva y predecible. Después de la fiesta, negra, le susurró con voz pastosa: «Ven a mi habitación como siempre. Hoy tenemos mucho que celebrar y tú vas a ayudarme a hacerlo». «Será un honor, amo Miguel», respondió Juana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que escondía una satisfacción profunda y terrible. Interiormente saboreaba la ironía perfecta de la situación. Efectivamente, sería ella quien visitaría su habitación esa noche, pero no para lo que él imaginaba en sus fantasías enfermas. La cena transcurrió entre risas forzadas, brindis vacíos y conversaciones superficiales sobre los precios del ganado y los cueros en los mercados porteños. Los invitados elogiaron efusivamente los platos preparados por Juana, sin sospechar ni remotamente que cada bocado que consumían sellaba su participación involuntaria en la justicia que estaba por ejecutarse. Don Carlos propuso el brindis final de la noche. Por 20 años más de prosperidad construida sobre el trabajo honesto de nuestros esclavos y la bendición de Dios sobre nuestras empresas. A las 10:30 de la noche, los efectos de las hierbas comenzaron a manifestarse sutilmente en todos los presentes. Los invitados se sintieron más relajados y somnolientos de lo normal, atribuyendo la sensación al excelente vino y a la satisfacción de una celebración religiosa exitosa. Sus reflejos se ralentizaron imperceptiblemente. Sus músculos perdieron tensión gradualmente, pero su conciencia permanecía completamente intacta. Era exactamente lo que Juana había planificado con precisión científica. Cuando los invitados externos se retiraron a sus habitaciones de huéspedes alrededor de la medianoche, expresando su gratitud por la hospitalidad recibida, Juana sabía que había llegado su momento de actuar. La familia Ramírez permanecía en el comedor principal bebiendo y riendo, completamente vulnerables, relajados y sin sospechar que su esclava doméstica de confianza se había convertido en su verdugo personal. Juana se excusó cortésmente para limpiar la cocina y preparar los postres de la celebración, pero en realidad se dirigió con pasos silenciosos a preparar los instrumentos finales de su venganza largamente planificada.
En la cocina había mantenido calentándose lentamente durante horas 4 grandes recipientes de aceite de cocina hasta alcanzar temperaturas que podían derretir carne humana en cuestión de segundos. También había dispuesto estratégicamente cuerdas resistentes, cuchillos perfectamente afilados y los mismos hierros de marcar ganado que la propia familia usaba para identificar su propiedad. Esta noche, esos instrumentos de dominación se volverían contra sus creadores con una justicia poética que Juana saboreaba mentalmente mientras verificaba cada elemento de su arsenal de venganza. Desde la cocina podía escuchar claramente las voces cada vez más pastosas y lentas de los hermanos Ramírez. Las hierbas paralizantes estaban haciendo efecto con la perfección cronometrada que había calculado. Sus futuras víctimas permanecían completamente conscientes para experimentar y comprender su sufrimiento, pero físicamente incapaces de resistirse efectivamente o de escapar de su destino. A la 1:15 de la madrugada del 16 de octubre, Juana cargó el primer recipiente de aceite hirviendo y se dirigió hacia el comedor principal con pasos que no hacían ruido alguno. Sus movimientos eran silenciosos como los de un fantasma vengador. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una determinación que trascendía lo humano y se adentraba en territorio divino. Después de 3 semanas de planificación absolutamente perfecta, después de una vida entera de humillaciones y sufrimiento, después de perder a las únicas criaturas que había amado en este mundo, había llegado finalmente el momento de cobrar la deuda de sangre más grande jamás acumulada en territorio argentino. La esclava sumisa llamada Juana había desaparecido para siempre, como si nunca hubiera existido. Lo que caminaba silenciosamente por los pasillos de la estancia Santa Catalina era la encarnación de la venganza maternal más pura, letal y justificada que jamás había pisado las tierras infinitas de la pampa sudamericana. La venganza divina estaba a punto de comenzar. Juana había preparado cada detalle a la perfección absoluta. ¿Tienes el valor suficiente de conocer cómo ejecutó la justicia más brutal y sangrienta jamás documentada en la época colonial argentina? 1:20 de la madrugada del 16 de octubre de 1687. Juana entró al comedor principal cargando el primer recipiente de aceite hirviendo, moviéndose con la precisión silenciosa y mortal de la muerte personificada. Los 4 miembros de la familia Ramírez permanecían sentados alrededor de la mesa de roble tallado, sus movimientos torpes y lentos por el efecto progresivo de las hierbas paralizantes, pero completamente conscientes y lúcidos para comprender lo que estaba por sucederles. «Juana, ¿qué haces despierta a esta hora tan tardía?», preguntó don Carlos con voz pastosa y confundida, tratando inútilmente de enfocar la vista hacia la figura que se acercaba con pasos calculados como los de un depredador. «¿Y qué llevas en ese recipiente que humea?». Juana no respondió inmediatamente a la pregunta de su amo. Se detuvo a exactamente 3 metros de la mesa familiar, colocó el recipiente humeante en el suelo de piedra y por primera vez en 8 años de esclavitud absoluta, miró directamente a los ojos de don Carlos sin bajar la cabeza en señal de sumisión. Cuando finalmente habló, su voz tenía una frialdad que helaba la sangre y una autoridad que jamás había mostrado. «Llevo justicia, don Carlos», declaró con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «La misma justicia que ustedes les dieron a mis hijas hace 3 semanas cuando las mataron como animales indefensos por el crimen imperdonable de ser niñas hambrientas que tocaron una ternera». El silencio que siguió a esa declaración fue absolutamente total y cargado de una tensión mortal. Los 4 hombres comprendieron instantáneamente, con una claridad que traspasó la neblina del alcohol y los sedantes, que su mundo había cambiado para siempre de la manera más peligrosa imaginable. La esclava sumisa y obediente había desaparecido completamente, reemplazada por algo que trascendía sus peores pesadillas de venganza esclava. «¿Te has vuelto completamente loca, negra de mierda?»,
fingió Miguel tratando desesperadamente de ponerse en pie, pero descubriendo con horror que sus piernas no le obedecían como debían. «Te voy a matar lentamente por tu insolencia imperdonable cuando pueda moverme». «No, Miguel», respondió Juana con una sonrisa que no contenía ni el más mínimo rastro de humanidad o compasión. «El que va a morir eres tú, pero no rápido y limpio como murieron mis bebés inocentes. Vas a sufrir cada segundo de tu agonía como ellas sufrieron, multiplicado por 1000 y prolongado hasta que supliques por la muerte como salvación». Juana había planeado estratégicamente comenzar su venganza con Antonio, el más joven, para que los otros tres experimentaran el terror psicológico máximo de observar exactamente lo que les esperaba a cada uno. Se acercó lentamente al muchacho de 19 años, quien intentaba desesperadamente levantarse de su silla, pero descubrió que sus músculos apenas respondían a las órdenes de su cerebro aterrorizado. «Por favor, Juana», suplicó Antonio con lágrimas de terror corriendo por su rostro joven. «Yo no maté directamente a tus hijas. Eso fue cosa de Miguel y Rafael. Fue un accidente sin intención. No merezco morir por algo que no hice personalmente». Juana lo miró con desprecio absoluto y una frialdad que penetraba hasta los huesos. «Un accidente», repitió lentamente, saboreando cada palabra. «Vi perfectamente cómo reías mientras mis bebés agonizaban en el barro. Vi cómo les dijiste que eran animales que merecían sufrir por atreverse a tocar propiedades valiosas». Con movimientos deliberados y ceremoniales, le ató las manos a los brazos de la silla con cuerdas que había preparado específicamente para este momento. «Ahora vas a aprender exactamente lo que se siente ser tratado como animal de matadero, Antonio». Tomó el primer recipiente de aceite hirviendo y con movimientos deliberadamente lentos diseñados para maximizar el terror psicológico tanto de la víctima como de los observadores forzados, comenzó a derramarlo gota a gota sobre los pies descalzos de Antonio. Los gritos que siguieron se escucharon en todo el valle donde se ubicaba la estancia, despertando a peones y esclavos que jamás olvidarían esa noche de horror sobrenatural. Para, por favor», fingía Antonio mientras el aceite derretía lentamente su piel y comenzaba a llegar hasta los músculos y tendones. «Perdóname, haré lo que quieras, te daré mi libertad». «Mis hijas también gritaron pidiendo clemencia», respondió Juana sin mostrar la menor emoción en su rostro de piedra, continuando meticulosamente vertiendo aceite sobre las piernas del joven. «Pero ustedes no pararon ni por un segundo. ¿Por qué habría de parar yo ahora que finalmente se hace justicia?» Don Carlos y sus otros 2 hijos observaban completamente horrorizados, tratando inútilmente de moverse para ayudar a Antonio o para atacar a Juana. Las hierbas paralizantes los mantenían como espectadores forzados de una venganza que sabían intuitivamente era solo el comienzo de su calvario personal. «Juana, detente inmediatamente», rugió don Carlos con toda la autoridad que le quedaba. «Te daré la libertad completa, te daré oro, te daré todo lo que quieras. Puedes irte de aquí mañana mismo como mujer libre». Juana se volvió hacia él con ojos que ya no reflejaban humanidad alguna, sino algo mucho más primitivo y terrible. «Libertad, oro, promesas vacías», dijo con voz que cortaba como hielo. «Mis hijas están muertas y enterradas en tierra fría, don Carlos. No hay oro en todo el imperio español que pueda devolverlas a la vida, pero hay justicia divina, y esta noche será servida completamente, sin excepción». Antonio perdió la conciencia después de exactamente 15 minutos de tortura sistemática con aceite hirviendo, aplicado en pequeñas cantidades para prolongar su sufrimiento. Juana verificó cuidadosamente que siguiera respirando antes de dirigirse hacia Rafael, quien temblaba incontrolablemente en su silla, observando los horribles resultados de lo que acababa de presenciar. «Tu hermano menor tuvo una muerte relativamente rápida y misericordiosa», le dijo mientras preparaba el segundo recipiente de aceite con movimientos rituales. «Pero tú, Rafael, que te especializaste durante años en separar familias y observar el sufrimiento de madres desesperadas, vas a sufrir mucho más tiempo que él».
La tortura meticulosa de Rafael duró exactamente 45 minutos cronometrados. Juana aplicaba el aceite hirviendo en pequeñas cantidades estratégicamente distribuidas, alternando con periodos de descanso diseñados para que el dolor se intensificara y se grabara profundamente en su conciencia. Entre gritos de agonía que se escuchaban por kilómetros, Rafael suplicaba clemencia con promesas desesperadas. Prometía liberar inmediatamente a todos los esclavos de la estancia, juraba cambiar completamente su vida y dedicarla al servicio de Dios. Ofrecía entregar toda su fortuna personal, pero Juana permanecía completamente impasible, recordando con claridad fotográfica cada una de las familias que Rafael había destruido deliberadamente con sus ventas calculadas. Cada gota de aceite que vierte sobre tu cuerpo representa una lágrima derramada por las madres a quienes separaste cruelmente de sus hijos. Pequeños, le explicaba mientras trabajaba meticulosamente en su tortura. Y como hay miles de lágrimas que cobrar por años de crueldad sistemática, esto va a tomar mucho tiempo, Rafael. Don Carlos y Miguel observaban petrificados y completamente indefensos como su hijo y hermano era lentamente ejecutado frente a sus ojos. La realidad de su situación desesperada era absolutamente clara e inevitable. Estaban completamente indefensos ante una venganza que habían ganado y merecido con décadas de crueldad extrema hacia seres humanos inocentes. «Juana», susurró con voz quebrada y suplicante, «ya has tenido tu venganza completa. Mis 3 hijos están muertos o agonizando sin esperanza. ¿No es suficiente dolor y sangre para satisfacer tu sed de justicia?» Juana se acercó lentamente cargando el recipiente más grande de aceite hirviendo que había preparado especialmente para él durante días de preparación ritual. Sus movimientos eran calculados y ceremoniales, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado que había esperado y planificado durante toda su vida de esclavitud. «Suficiente», repitió con una sonrisa que helaba el alma, y una voz que parecía venir del más allá. «Don Carlos, usted ha comprado, vendido, torturado, violado y asesinado a más de 500 africanos e indígenas durante su carrera de 30 años como estanciero. Ha separado deliberadamente familias, violado mujeres indefensas, marcado niños inocentes con hierro candente como si fueran ganado, y convertido el sufrimiento humano más extremo en su negocio más próspero y lucrativo». Se detuvo frente a él, sosteniendo el recipiente humeante a la altura de sus ojos aterrorizados. ¿Realmente cree en su delirio que la muerte de 3 personas puede pagar una deuda de sangre tan inmensa y acumulada durante décadas? Pero tiene usted razón en algo muy importante. Continuó con voz que ahora contenía una solemnidad casi religiosa. Esto no es solo venganza personal por el asesinato de mis hijas, Rosa y Carmen. Esto es justicia cósmica por cada alma africana e indígena que usted ha destruido, humillado y aniquilado durante 30 años de comercio esclavista sin la menor compasión. Juana comenzó entonces el interrogatorio más siniestro y elaborado jamás documentado en los archivos coloniales argentinos. Durante los siguientes 90 minutos, obligó a don Carlos a confesar públicamente cada uno de sus crímenes, mientras aplicaba aceite hirviendo gota a gota sobre diferentes partes de su cuerpo, creando un mapa de dolor que correspondía exactamente con cada confesión arrancada. «Confiese públicamente», le ordenó derramando aceite sobre su mano derecha. «¿Cuántas mujeres africanas e indígenas violó usted personalmente antes de venderlas o matarlas?» «No lo sé exactamente», gritó mientras su carne se derretía lentamente. «Quizás 80, 100 mujeres durante todos estos años. Eran solo mercancías sin alma. No significaban nada más que cualquier animal de la estancia. Cada una tenía nombre, familia, sueños y corazón que latía», corrigió Juana aplicando más aceite metódicamente. «Como yo, como mis hijas que usted permitió asesinar sin pestañear. Cada una era una madre potencial destruida por su crueldad sistematizada». Continuó inexorablemente con la siguiente pregunta de su interrogatorio planificado.
¿Cuántos niños separó deliberadamente de sus madres para venderlos individualmente y obtener mayores ganancias? Cientos, tal vez 1000 niños, suplicó don Carlos entre gritos que desgarraban la madrugada. Era solo negocio rentable, lógica comercial pura. Los niños valían más dinero cuando se vendían por separado que junto con sus madres. Era crueldad sistematizada y deshumanización calculada, corrigió Juana derramando aceite hirviendo sobre su brazo izquierdo. Cada niño que usted vendió gritaba desesperadamente por su madre, exactamente como mis bebés gritaron cuando sus hijos demoníacos las mataron a golpes. El proceso de confesión forzada continuó durante hora y media completa. Juana extrajo confesiones detalladas sobre asesinatos de esclavos rebeldes, ejecutados como ejemplo público. Torturas prolongadas diseñadas para quebrar la voluntad de resistencia. Violaciones grupales organizadas como entretenimiento y la red extensa de corrupción que don Carlos había construido meticulosamente con funcionarios coloniales para mantener su negocio funcionando sin supervisión legal o moral. Pero la revelación más impactante y terrible llegó cuando Juana preguntó específicamente sobre los registros que había visto durante años mientras limpiaba el estudio. ¿Qué significan exactamente esas anotaciones sobre pérdidas por deterioro natural en sus libros contables? Eran los esclavos que morían durante el transporte desde el puerto, confesó don Carlos entre gritos de agonía indescriptible. Calculábamos normalmente un 25% de mortalidad durante el viaje desde Buenos Aires hasta la estancia. Los que morían en el camino los arrojábamos en fosas comunes como desecho inútil. ¿Cuántos seres humanos?, swingueó Juana aplicando aceite sobre su pecho desnudo. ¿Cuántos seres humanos inocentes arrojó como basura en fosas anónimas? En 30 años de negocio, quizás 400, 500 personas, rugió don Carlos, pero era completamente normal en toda la región. Todos los estancieros hacían exactamente lo mismo. Era simplemente parte natural del negocio ganadero. Juana se detuvo por un momento, procesando mentalmente la magnitud completa de la confesión que acababa de escuchar. 500 personas muertas solo en los transportes, sin contar las víctimas posteriores de la esclavitud, las torturas, las separaciones familiares, las violaciones sistemáticas. Su venganza personal se había convertido en algo infinitamente más grande. El juicio definitivo de todo un sistema de deshumanización calculada. Don Carlos, le dijo con una voz que ahora contenía una solemnidad y autoridad casi divinas. Usted no es simplemente un hombre cruel o un comerciante sin escrúpulos. Es la personificación viviente del mal más puro y sistematizado que puede existir en este mundo. Por eso su muerte no será solo un castigo personal, sino un exorcismo necesario para limpiar esta tierra de su presencia diabólica. Lo que siguió durante las siguientes 2 horas superó en horror, elaboración y justicia poética todo lo que había ocurrido anteriormente. Juana había reservado para don Carlos una combinación de torturas que incluía aceite hirviendo aplicado con precisión quirúrgica, los mismos hierros de marcar ganado que él había usado durante décadas para identificar a sus esclavos como propiedad, y una serie de técnicas de tortura psicológica que prolongaron su sufrimiento hasta límites que trascendían lo humano. Pero los símbolos que Juana grabó lentamente en la carne de don Carlos con los hierros candentes no eran las letras tradicionales de identificación de propiedad, sino palabras completas escritas en la lengua angoleña de su madre que significaban asesino de niños, violador de mujeres, ladrón de familias y demonio encarnado. La agonía de don Carlos se prolongó hasta el amanecer del 16 de octubre. Sus gritos despertaron a toda la población de esclavos y peones de la estancia, pero ninguno se atrevió a intervenir. Algunos pensaron que se trataba de una celebración que se había descontrolado peligrosamente. Otros sospecharon la verdad, pero prefirieron no involucrarse en asuntos que sabían podían costarles la vida. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las llanuras infinitas de la pampa argentina, don Carlos Ramírez de Toledo exhaló su último aliento.
Sus ojos, que antes habían estado llenos de arrogancia y desprecio hacia los africanos, ahora reflejaban el terror absoluto de quien había visto y experimentado el rostro real de la justicia divina ejecutada por manos humanas. Juana observó los 4 cuerpos torturados durante varios minutos de silencio absoluto, sintiendo por primera vez en semanas algo remotamente parecido a la paz interior. La deuda de sangre de sus hijas había sido completamente pagada, pero más importante aún, había enviado un mensaje que resonaría por toda la América del Sur durante siglos. Los esclavos ya no eran víctimas pasivas incapaces de defenderse, sino seres humanos con la capacidad, inteligencia y determinación para cobrar justicia por sus propias manos cuando el sistema legal los abandonaba. La venganza había sido completamente ejecutada, pero la historia de Juana apenas estaba comenzando. ¿Cómo escaparía de Buenos Aires después de ejecutar la venganza más brutal jamás documentada en la época colonial argentina? El siguiente capítulo revelará su destino final y el legado duradero de su justicia sangrienta. Con las primeras luces del amanecer iluminando los 4 cuerpos meticulosamente torturados en el comedor principal de la estancia Santa Catalina, Juana sabía perfectamente que tenía muy pocas horas antes de que las autoridades coloniales de Buenos Aires descubrieran la masacre y lanzaran una cacería humana sin precedentes en la historia del Río de la Plata. Pero Juana no había planificado únicamente la venganza perfecta durante esas semanas de preparación. Simultáneamente había diseñado y organizado la escapatoria más audaz, elaborada y brillante, jamás ejecutada por un esclavo rebelde en territorio argentino. Su plan de huida era tan meticuloso como había sido su venganza. Su primer movimiento estratégico fue despertar silenciosamente a los otros esclavos de la estancia, comenzando por aquellos en quienes más confiaba y que sabía guardarían el secreto. Catalina, la mujer congoleña que había sido su confidente durante años, fue la primera en ver la escena apocalíptica del comedor principal. Su reacción no fue de horror o repulsión, sino de profunda satisfacción y respeto admirativo hacia Juana. «Hermana», le susurró mientras observaba los cuerpos destrozados, «has hecho exactamente lo que todos hemos soñado durante años, pero nunca tuvimos el valor o la inteligencia para intentar. Ahora eres libre, pero también eres la mujer más buscada de todo el imperio español. ¿Cómo planeas escapar de aquí?». Juana sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa que ya no contenía dolor o desesperación, sino determinación pura y satisfacción profunda. «Catalina, durante 8 años escuché todas las conversaciones de negocios de Don Carlos. Conozco perfectamente las rutas comerciales, los contactos en otros puertos, los funcionarios corruptos que facilitaban el tráfico ilegal y los contrabandistas que operan desde Montevideo. Toda esa información ahora es mi boleto garantizado hacia la libertad absoluta». Juana había identificado y preparado cuidadosamente 3 opciones diferentes de escape, cada una con sus ventajas y riesgos específicos. La primera opción era marítima. Un barco contrabandista holandés comandado por el capitán Willem van der Berg, quien había hecho negocios ilegales regulares con Don Carlos y conocía perfectamente toda la red de corrupción del puerto de Buenos Aires. La segunda opción era terrestre. Una red secreta de quilombos y comunidades de esclavos fugitivos que se extendía desde las montañas de Córdoba hasta las selvas del Paraguay, con estaciones seguras cada 50 kilómetros para esconder y proteger a fugitivos perseguidos por las autoridades. La tercera opción, la más audaz y poéticamente apropiada, era infiltrarse en un barco negrero que estuviera programado para partir hacia África, completando así el círculo completo de su vida y regresando a la tierra de sus ancestros como mujer libre en lugar de esclava encadenada. Después de evaluar cuidadosamente las 3 alternativas, Juana eligió la primera opción marítima. Durante sus años como esclava doméstica, había memorizado completamente los códigos secretos, las señales clandestinas y los métodos de comunicación que Don Carlos usaba para establecer contacto con piratas, contrabandistas y comerciantes ilegales.
Sabía exactamente cómo localizar y contactar al capitán Van der Berg, y poseía información lo suficientemente valiosa y comprometedora para comprar su pasaje seguro hacia la libertad absoluta. Antes de abandonar para siempre la estancia Santa Catalina, Juana tomó una decisión que demostraría que su venganza no había sido solo personal, sino un acto de liberación colectiva. Liberó inmediatamente a todos los 61 esclavos restantes de la estancia. Les entregó las llaves maestras de todos los almacenes y depósitos. Les mostró exactamente dónde don Carlos guardaba el oro de emergencia para transacciones comerciales urgentes, y les proporcionó documentos de manumisión falsificados que había preparado meticulosamente durante las semanas de planificación. Hermanos y hermanas, les dijo en un discurso que sería recordado durante generaciones, tienen dos opciones claras: huir inmediatamente hacia los quilombos de las montañas donde podrán vivir como personas libres, o quedarse aquí y enfrentar la venganza inevitable de las autoridades coloniales cuando descubran lo que ha pasado. Yo recomiendo fuertemente que corran hacia la libertad mientras aún tienen oportunidad. 58 esclavos eligieron la libertad inmediata, cargando todo el oro, plata y objetos valiosos que pudieron transportar. Solo 3 esclavos ancianos que habían perdido la esperanza después de décadas de esclavitud brutal decidieron quedarse para enfrentar las consecuencias de la masacre. «Hija», le dijo Tomás, un anciano de 65 años que había servido en la estancia durante 40 años, «ya no tengo fuerzas físicas para correr ni esperanzas para construir una nueva vida, pero he vivido lo suficiente para ver justicia verdadera ejecutada con mis propios ojos. Moriré en paz completa, sabiendo que los demonios han sido finalmente castigados». A las 6:30 de la mañana del 16 de octubre, Juana salió de la estancia Santa Catalina por última vez en su vida. Llevaba un vestido elegante de señora que había tomado del armario de la difunta esposa de don Carlos, documentos falsificados que la identificaban como doña Juana de Angola, comerciante libre e independiente, y una bolsa de cuero con suficiente oro y plata robados para financiar completamente su nueva vida en libertad. Su primer destino era el puerto de Buenos Aires, donde sabía que el barco del capitán Van der Berg estaría atracado en el Muelle 7 según la información comercial que había memorizado. El contrabandista holandés era conocido en todo el Río de la Plata por su pragmatismo absoluto. No le importaba si sus pasajeros eran esclavos fugitivos, asesinos múltiples o fugitivos políticos, siempre que tuvieran algo lo suficientemente valioso para ofrecerle a cambio de transporte seguro. La conversación entre Juana y el capitán Van der Berg fue breve, directa y mutuamente beneficiosa. «Capitán», le dijo Juana en el holandés básico que había aprendido escuchando las conversaciones comerciales en la estancia, «tengo información detallada sobre las rutas exactas de los galeones españoles, los horarios precisos de las patrullas navales del puerto y los nombres completos de todos los funcionarios corruptos que facilitan el contrabando. A cambio, necesito pasaje seguro hacia Montevideo». Van der Berg, un hombre de 50 años con cicatrices de batallas navales marcadas permanentemente en su rostro, curtido por décadas de vida en el mar, evaluó a Juana con los ojos experimentados de un estratega militar. «Mujer», le dijo después de varios minutos de silencio, «acabas de salir de una estancia donde murieron 4 hombres importantes esta madrugada. Los soldados españoles ya están organizando partidas de búsqueda para encontrarte. ¿Por qué debería arriesgar mi barco, mi tripulación y mi vida por ti? Porque», respondió Juana con la frialdad letal que había desarrollado durante semanas, «esa información comercial que poseo vale más que todos los barcos que usted ha saqueado durante su carrera de piratería. Y porque soy la única persona viva que conoce todos los secretos, rutas y contactos del comercio esclavista en todo el Río de la Plata». La negociación duró exactamente 45 minutos cronometrados. Al final, Van der Berg aceptó el trato, impresionado no solo por la información extremadamente valiosa que Juana poseía y podía proporcionarle, sino por la inteligencia estratégica superior y la frialdad calculadora que demostraba en cada palabra y gesto.
«Señora», le dijo mientras ordenaba a su tripulación preparar inmediatamente el barco para zarpar con la próxima marea. «Usted no es una esclava común que busca escapar de castigos. Es una general de guerra que acaba de ganar su primera batalla decisiva contra un enemigo que la subestimó fatalmente». A las 9:15 de la mañana del 16 de octubre, cuando las autoridades coloniales de Buenos Aires finalmente descubrieron la masacre en la estancia Santa Catalina y comenzaron a organizar la persecución más grande en la historia argentina, el barco de Van der Berg ya había zarpado hacia aguas internacionales del Atlántico Sur, llevando a Juana hacia su nueva vida como mujer completamente libre. El último recuerdo que Juana tuvo de Argentina fueron las torres de la iglesia de Buenos Aires desapareciendo lentamente en el horizonte matutino. No sintió nostalgia, tristeza o arrepentimiento, solo la satisfacción profunda y completa de haber cobrado la deuda de sangre más importante y justificada de su existencia. Desde la cubierta del barco contrabandista, mientras el viento frío del Atlántico movía su cabello libre por primera vez en 28 años, Juana susurró una oración final en lengua angoleña dirigida a las almas de Rosa y Carmen. «Hijas mías amadas, la venganza ha sido completada con justicia perfecta. Sus muertes han sido pagadas completamente con la sangre de los demonios que las asesinaron. Ahora Mama será libre para honrar su memoria, construyendo una nueva vida digna». Juana había escapado exitosamente de Argentina, pero su historia estaba muy lejos de terminar. ¿Qué le esperaría en su nueva vida como mujer libre en tierras extranjeras? El capítulo final revelará el destino legendario de la vengadora más famosa de Sudamérica. El barco del capitán Willem van der Berg llegó al puerto de Montevideo el 28 de octubre de 1687, 13 días después de la masacre de la estancia Santa Catalina. Juana descendió en los muelles no como una esclava fugitiva perseguida por la justicia, sino como una mujer libre con documentos falsos perfectos. Suficiente oro robado para comenzar una vida próspera y una reputación que la precedía como la vengadora más temida y respetada de todo el Cono Sur. Montevideo en 1687 era un territorio fronterizo único en América del Sur, una región donde las leyes españolas se aplicaban con menos rigidez que en Buenos Aires, y donde la línea entre esclavitud y libertad era más difusa y negociable. Juana llegó a una ciudad donde cientos de africanos, libertos, conocidos localmente como negros libres, habían construido comunidades prósperas y autónomas, y donde su historia de venganza sería recibida no con horror moral, sino con admiración y respeto profundos. Durante sus primeros meses en Montevideo, Juana se estableció exitosamente como comerciante independiente, utilizando el oro y la plata robados de los Ramírez, combinados con la información extremadamente valiosa sobre rutas comerciales y contactos que había memorizado durante años de administración doméstica. Pero más importante aún para su legacy duradero, comenzó a usar su experiencia y conocimientos para ayudar sistemáticamente a otros esclavos fugitivos que llegaban constantemente desde todas las colonias españolas del Río de la Plata. La historia de la mujer que hirvió a los amos se extendió como fuego incontrolable por toda la región sudamericana. En Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, los esclavos susurraban el nombre de Juana de Buenos Aires con una reverencia casi religiosa y una esperanza renovada. Su venganza había demostrado de manera definitiva que los amos no eran invencibles o intocables, que la justicia podía ser ejecutada por manos africanas, y que la inteligencia y determinación podían vencer la brutalidad institucionalizada. Las autoridades españolas de Buenos Aires nunca cesaron de buscarla activamente. Durante 8 años consecutivos ofrecieron recompensas que llegaron hasta 3,000 pesos de oro por su captura viva, una suma equivalente al precio de 60 esclavos de primera calidad. Organizaron expediciones de búsqueda que recorrieron todo el territorio argentino, interrogaron a cientos de personas y establecieron una red de informantes que se extendía por toda América del Sur.
Pero Juana había desaparecido tan efectiva y completamente como si la tierra misma se la hubiera tragado para protegerla. En Montevideo había adoptado una nueva identidad tan convincente que incluso los investigadores más experimentados no lograron establecer ninguna conexión entre la respetable comerciante doña Juana de Angola y la esclava fugitiva más buscada del virreinato. En su nueva vida libre, Juana estableció lo que los historiadores modernos llamarían la Red de la Vengadora, un sistema clandestino pero extremadamente eficiente que ayudaba a esclavos fugitivos proporcionándoles documentos falsos, dinero para establecerse y contactos seguros. También proporcionaba información detallada sobre amos particularmente crueles y, ocasionalmente, coordinaba venganzas selectivas contra los tratantes de esclavos más brutales de la región. Su método de justicia se había convertido en inspiración directa y modelo operativo para una generación completa de rebeldes esclavos. Las técnicas que había desarrollado, infiltración doméstica prolongada, uso de conocimiento íntimo del enemigo, ejecución de justicia poética que reflejaba los crímenes específicos, se convirtieron en el manual no escrito de la resistencia esclava en todo el continente sudamericano. Juana vivió 31 años más como mujer completamente libre e independiente. Nunca se casó ni tuvo más hijos biológicos, considerando que su corazón maternal había muerto definitivamente con Rosa y Carmen en aquel corral maldito. En cambio, adoptó informalmente a decenas de niños esclavos huérfanos que llegaban a Montevideo, convirtiéndose en la madre protectora de una comunidad entera de africanos liberados. En 1718, a los 59 años de edad, Juana murió pacíficamente en su casa del puerto de Montevideo, rodeada por los cientos de personas cuyas vidas había salvado, protegido y mejorado durante sus años de libertad. Sus últimas palabras, según todos los testigos presentes en su lecho de muerte, fueron: «Rosa, Carmen, mamá llega finalmente. La deuda está completamente saldada». La historia de Juana de Buenos Aires trascendió su época histórica y se convirtió en leyenda fundacional de la resistencia esclava en América del Sur. Su venganza inspiró directamente los grandes levantamientos que siguieron durante el siglo XVIII. Las rebeliones de Túpac Amaru en Perú, los quilombos brasileños que resistieron durante siglos, y los movimientos independentistas que eventualmente liberarían todo el continente del dominio colonial español. Los métodos que Juana desarrolló y perfeccionó, la infiltración doméstica prolongada, el uso estratégico de conocimiento íntimo del enemigo, la ejecución de justicia poética que reflejaba específicamente los crímenes cometidos, se convirtieron en el manual táctico no escrito pero ampliamente conocido de la resistencia esclava en todo el continente americano. En Buenos Aires, la estancia Santa Catalina fue completamente demolida por orden del virrey, quien consideró que se había convertido en un lugar maldito que inspiraba rebelión y desestabilizaba el orden social colonial. Pero las ruinas se convirtieron secretamente en sitio de peregrinación clandestina para esclavos que buscaban inspiración y valor para sus propias luchas por la libertad y la dignidad humana. Más de 337 años después, la historia de Juana de Buenos Aires nos confronta directamente con verdades profundas e incómodas sobre la naturaleza de la justicia, los límites morales de la venganza y la capacidad de resistencia del espíritu humano cuando se enfrenta a la opresión sistemática más brutal. Una madre a quien le arrebataron violentamente todo lo que amaba en el mundo decidió que no esperaría la justicia divina del más allá, ni la justicia legal de un sistema que la consideraba propiedad sin derechos, sino que tomaría esa justicia con sus propias manos, inteligentes y determinadas. Su legado perdurable no es solo el de una vengadora sangrienta, sino el de una mujer que demostró de manera definitiva que ningún sistema de opresión, por más brutal y aparentemente invencible que sea, puede resistir indefinidamente cuando quienes sufren bajo él deciden que ya no tolerarán más humillación ni deshumanización. Juana no solo ejecutó a 4 hombres crueles.
Ejecutó simbólicamente la idea de que los esclavos eran víctimas pasivas e incapaces de defenderse inteligentemente. Demostró que la dignidad humana no se mendiga humildemente, sino que se toma con determinación cuando es negada sistemáticamente. La historia de Juana de Buenos Aires vive eternamente en cada madre que protege a sus hijos contra la injusticia, en cada persona que se niega a aceptar la opresión como inevitable, y en cada ser humano que comprende que la dignidad personal es un derecho inalienable que debe ser defendido por cualquier medio necesario. Si esta historia poderosa de resistencia y justicia maternal te ha impactado profundamente, compártela para honrar la memoria eterna de Juana y los millones de africanos que lucharon valientemente por su libertad en América. Suscríbete para descubrir más historias que revelan las verdades ocultas y silenciadas de nuestra historia colonial. ¿Conoces otras historias de venganza histórica que merecen ser contadas y recordadas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata y honra las voces silenciadas del pasado.